actuó y actúa actualmente en este proceso de, yo lo llamaría como inferiorización como arma, como es siguiendo la lógica de la economía de la guerra, que la guerra más barata es aquella en la que pues tu enemigo se hace esclavo sin saber que es esclavo, o sea, tú lo conviertes en este ente. Entonces, ese es un elefante. Pero ahora, la pregunta que dices, ¿cómo lo integramos? Entonces, a mí me vino aquí a la memoria, eh, hay dos cosas que quiero comentarles. Yo he estado buscando museos en el mundo donde los pueblos ancestrales, indígenas vivos, eh, piensen acerca de los objetos que están en el museo y que ellos mismos hagan las fichas. En el caso de México, creo que nada más hay un solo museo, el Museo del Mundo Maya, donde los mismos mayas les dijeron, bueno, haz las fichas no he ido, pero haz las fichas de las piezas arqueológicas. O sea, tú como maya, qué piensas de esto? Entonces, en Estados Unidos encontré dos museos y en Nueva Zelanda encontré un museo donde los pueblos ancestrales, este, no son los antropólogos, o sea, no somos los occidentales los que vamos a interpretar esto, sino son los mismos pueblos ancestrales que van a hablar y a partir de ahí ya nosotros podemos ir y ya recibimos esa pedagogía, pero directamente más cercano de la fuente. No sé si en Bolivia exista esto. Esa es una manera de integrarlo, o sea, la educación en las raíces de las cosmovisiones de los pueblos ancestrales a- a- de manera masiva. Pero hay otro ejemplo que a muchos les puede causar ruido. En, yo encontré que en los Andes, específicamente ahí por los Andes que están ahí por Cusco, en Cusco hay varios pueblos ancestrales que debido a que era muy inaccesible, únicamente los molestaban una vez al año para el famoso diezmo, los hacendados. Eran esclavos, eso no hay que ponerlo en duda, pero como era inaccesible, pues nada más pagaban su diezmo. Esos pueblos fueron descubiertos y principalmente los personas que han entrado en contacto con ellos son personas de nacionalidad norteamericana, algunos muy famosos, por ejemplo, actriz y bailarina Shirley MacLaine, también esta chica que salía en La Máscara, también he visto que anda ahí recibiendo ritos de iniciación, se me va su nombre ahorita, pero la de La Máscara, la güerita, y hay varios occidentales. Entonces, a lo mejor en ese proceso de estos occidentales que están recibiendo estos conocimientos, sería interesante analizar este proceso porque creo que nosotros nos vamos a enfrentar al mismo problema que estos occidentales, norteamericanos en este caso, se enfrentaron. Ellos reconocieron que su cultura era inferior. O sea, eso es, así lo subrayo, inferior. Y abrazaron esa cultura porque simplemente pues les brindaba herramientas y no perdieron nada de su occidentalidad, al contrario, digamos que le quitaron la parafernalia, le quitaron lo que les sobraba o lo resignificaron, porque a lo mejor ya había perdido el alma. Entonces sería algo interesante observar el proceso de estos norteamericanos, sus primeros escritos, sus dudas, ese tipo de cuestiones. Quizás eso es lo que quería aportar. Sí, gracias, Adrián. Claro, esto ya nos abre bastantes perspectivas acerca de cómo es que podríamos de acá en adelante, si no, si vale la palabra, generar procesos de integración para no solamente quedarnos con la figura solamente, vamos a llamarle negativo, de que, bueno, sí, adolecemos evidentemente de un complejo de inferioridad. No podrías decir que solamente son los bolivianos de afuera o son
los bolivianos del área rural o algo, sino todas, incluyendo el que les está hablando, a nivel boliviano o latinoamericano, adolecemos de este tipo de cosas. Y bueno, luego la pregunta recurrente es, pues, si esto nos está llevando a un camino sin salida, si nos está llevando a un precipicio del que nadie se va a salvar, porque justamente se adolece de este problema de inferiorización. Bueno, ¿cómo le hacemos para revertir esto, para que esto no llegue pues a solamente una más, diríamos, división, dilución y que en últimas llevaría a la propia extinción de aquello que se podría considerar una identidad? ¿Es posible eso? ¿Y en qué momento podría desarrollarse eso? Muchas veces se trata por eso y dice que es este uno de los vínculos que justificaría lo que es el desarrollo de una filosofía propia o lo que acá se va trabajando como la perfilación de una filosofía al interior o una filosofía endógena. Pues, ¿qué es sino lo que hicieron los alemanes con el desarrollo de su filosofía? Franceses, ingleses, norteamericanos, todos aquellos que han desarrollado, no han desarrollado una filosofía, entre comillas, universal. Que otra cosa es que la presenten como una filosofía universal es distinto, pero siempre han partido de esas contingencias, vamos a llamarlas locales, han partido de esos problemas particulares que en algunos de los casos, claro, que no se referían a la identidad o a este complejo de inferioridad, sino desde sus realidades tenían que ver con ámbitos de la economía, la geopolítica, el desarrollo de un Estado-nación, etcétera. Distintos momentos, distintos tiempos, pero que tienen en común que la filosofía les ha servido. ¿Para qué? Para luego desarrollar lo que son las ciencias específicas e influenciar dentro de ellas. Eso también ya responde quizás de manera adelantada a por qué en Latinoamérica cualquier proceso que se llame de industrialización o de desarrollo de algunas de las ciencias específicas siempre tiende a fracasar o a quedarse estancado en algún lugar, en algún momento, y no dé más razones de ser para sí, porque justamente no tienen este vínculo, no tienen esta arraigambre o este amor propio que le podemos llamar hacia la tierra como tal. Ahí quizás recurriendo a lo que es, podríamos llamarla la memoria ancestral, este vínculo que hay con una tierra de referencia, la tierra de los padres, de los abuelos, de los ancestros como tal, parece que pesa de verdad. E incluso este sería el principio de contradicción que en este instante está experimentando la sociedad norteamericana como tal, con este elemento último que hemos sabido de la noticia del asesinato de cierto personaje en tierras norteamericanas, pues que de nuevo va eh, levantando polémicas en lo que es el país del norte, la presidencia de Trump y demás, el problema con los migrantes y todo esto, cómo es que algunos dicen Estados Unidos, en últimas, está atravesando por una muda, pero esta muda históricamente puede ser identificable como el volver de los mexicanos a esas tierras que les pertenecían en un principio, cuando a México se le despoja en la guerra entre Estados Unidos y México de la mitad, más de la mitad de su territorio, lo que es el actual Nuevo México, Texas y todas esas partes, Florida y California y demás. Todas ellas entonces lo que ahora estarían haciendo al migrar ese tipo de geografías, los mexicanos y también algunos latinos de lo que es Centroamérica y demás, pues es retomar todo eso. Pero eso representa un proceso de crisis como tal de lo que es la identidad norteamericana.
que desde luego es fuerte, pero incluso algunos analistas de lo que es el área geopolítica y sobre todo cuando dicen, analizan lo que es entrar en este instante en un proceso de guerra abierta en los que Estados Unidos tendría que mandar tropas, en este instante dicen no hay mucha capacidad, no hay esa la figura del icónica que nos presentan, ¿no? Que del Rambo que comando que todo lo puede hacer y que él solito se carga un ejército subdesarrollado como tal, con solamente su astucia y sus músculos, eso queda solamente para la pancarta de Hollywood, pero en la realidad, dice, mucha de la población norteamericana también atraviesa por los índices de obesidad. No podría, dice, pasar los exámenes de control para ser soldados rasos. Y sobre eso también agregar que muchos de ellos, es el caso de lo que fue las actuales campañas en Afganistán o Irak o históricamente lo que les pasó en Vietnam, cómo es que tenían que recurrir a ciertos, vamos a llamarlos, elementos alucinógenos para entrar e imbuirlos en la batalla. Y las secuelas que luego a todo eso demuestran es que no están preparados, no son, diríamos, poblaciones que han sido curtidas en ese sentido de identidad y ahí también habría por eso ciertos matices que acomplejan, no diremos una inferioridad como si se la compara con el lado latinoamericano, pero que en últimas, en una situación de guerra, también los podrían llevar al desastre. Cosa que sí se ha notado, y esto ya, la prueba de la Segunda Guerra Mundial, de ahí quienes han salido mejor parados y claro, también han pagado con bastante cantidad de vidas humanas, han sido tanto lo que es los actuales rusos o los chinos como tal. Espero bastante cómo es que se van abriendo nuevas aristas y quisiera agregar un elemento, ¿no? Para de nuevo volver a retomar la charla con Juan Manuel acerca de cómo es que este ejemplo en los bolivianos, sobre todo esto he visto en lo que son, vamos a llamarla, gente de condición socioeconómica baja, en la que han tomado esta moda con esto de las redes, los mundiales y demás, y sobre todo las figuras que hay, ¿no? Las figuras destacadas, las estrellas de fútbol o pueden ser estrellas del K-pop u otro tipo que vienen de afuera, desde sí, pero cómo es que el nombre a veces les pega y quisieran, y algunos bautizan a sus hijos así. No sé si alguno de ustedes ya se ha encontrado con algún Ronaldo con sus 18 o 20 años, con pero nombre completo, Ronaldo Nazario, y ese es su nombre, dice, y luego recién viene el apellido, Quispe, Mamani o algo. Un Zinedine Zidane, por ejemplo, hay acá, en regiones así que uno diría, pues, uy, ¿y uno por qué le pones este nombre? O Messi, hay varios Messis acá. Entonces, como diciendo, queriendo con el nombre darle también cierta identidad que es impostada, cierta identidad que es lamentablemente exportada y que sirve solamente para la pinta y que con el pasar de los años incluso lleva a casos de bullying o pues de burla por parte de los propios compañeros de ahí, porque claro, pues en su tiempo su papá seguro era fanático de Argentina y como ganaron la Copa Mundial hace pocos años, entonces de aquí en adelante pues a muchos les llamaron Messi sin ni siquiera saber jugar fútbol. Pero el caso está en que incluso quieren rescatar con el nombre de personajes famosos. Hablamos, ¿no?, de dos casos, pero esto podría extenderse a más en lo que es sobre todo aquellos sectores marginados en los que incluso al negarles la posibilidad de desarrollar sus propios vínculos, el negarles, por ejemplo, o inducirlos a que olviden su propia lengua materna, el aymara, el quechua o el guaraní, pues no tienen de otra que apostar
cuando se les pone nombre o bautizan a sus hijos por nombres extranjeros, cosas que desde una vista de los conservadores de las tradiciones dicen, pues eso es pues ya atentar contra el propio hijo, cuando le pones un nombre a partir de las